Buenos días a todos. Hemos decidido llamar a esta conferencia de prensa porque, bueno, estuvimos hablando mucho con el equipo, sobre todo con el secretario de Salud. Vemos que todavía hay gente en San Pedro que no ha tomado conciencia de la situación que estamos atravesando, no solo en San Pedro, sino en el país y en el mundo. Tenemos que saber que el virus ya está en Argentina. Seguramente hay ya más de 100 casos, lamentablemente se han perdido ya 3 vidas y la situación es muy grave. Y lamentablemente me contaba Guillermo hoy a la mañana que ayer, por ejemplo, veía que andaban 300 personas en el paseo público. También me han dicho que hay gente que sale a comprar con sus hijos y no se da cuenta de lo grave que puede ser esto. Estuve hablando últimamente también con una médica que está trabajando en España, que le pedí el teléfono a Guillermo para un poco interiorizarme de lo que está pasando allá. La verdad que me atendió muy bien, hablamos un largo rato y me contaba situaciones tremendas que yo se las quiero graficar para que todos tomen conciencia de lo que está pasando y roguemos que no pase en Argentina, que no nos pase en San Pedro. Pero en Italia y en España, que es quizás de donde proviene mayormente nuestra cultura, están viviendo situaciones dramáticas, tienen más de 300 muertos por día, y esto es muy grave. Y me contaba esta médica que en España hace 15 o 20 días estaban como estamos hoy nosotros, y hoy están sufriendo pérdida de vidas, un montón, tienen más de 13.000 infectados, me dijo ayer. No sé cuánto habrá hoy. Queremos que no pase lo mismo en Argentina. Queremos por eso también evitar que llegue a San Pedro, pero lo que me dicen todos es que va a ser imposible. Pero queremos que cuando pase haya la menor cantidad de infectados posible, porque va a ser inviable poder atenderlos a todos. Esta es la realidad. Me contaba también la doctora que una situación dramática que le toca vivir es que cuando reciben llamados de personas de avanzada edad, directamente no la están atendiendo en los centros de salud, sino que le mandan un médico a la casa que le da una droga. Guillermo, ¿qué droga es? Morfina, y lamentablemente no le pueden salvar la vida. Así están. En Italia, ayer teníamos la noticia de que fallecieron 475 personas. Italia, cuando esto empezó, era la 4ª potencia en el mundo en salud pública. Son países de primer mundo y están atravesando una crisis gravísima, están perdiendo vidas todos los días. ¿Por qué piensan ustedes que esto no nos puede pasar en la Argentina? Somos un país de tercer mundo y tenemos que aceptar esa situación. Les cuento, por ejemplo, que en Italia ellos tienen unos 300 respiradores cada 100.000 personas. Para dar un ejemplo, acá en San Nicolás hablaba con el intendente y me decía que ellos tienen 30 para 160.000. Acá en San Pedro tenemos alrededor de 20 para 65.000 personas. Entonces, esto es lo grave. Lo que me decía también la médica que está en España es que cuando esto arranca no lo pueden parar. Entonces, la mejor medida que pueden tomar los sanpedrinos es quedarse en su casa. Solamente tienen que salir si es esencial, porque si no, cuando arranque no lo paramos más y va a ser imposible. Imagínense ustedes lo que podría pasar, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde hay una superpoblación impresionante y no van a dar abasto a los centros de salud. Ya tienen en Capital 2 muertos y están muy avanzados en salud. Sin embargo, es imposible, no lo pueden contener en ningún lugar del mundo. Entonces, todos tenemos que ser conscientes. Repito, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas, solamente salir si es imprescindible. Obviamente hay servicios que van a seguir en funcionamiento, pero la verdad que lo mejor, y vuelvo a repetir, es quedarse en su casa. De esa manera el virus no va a entrar, pero si hay circulación, puede haber circulación del virus, puede estar el virus entre nosotros y todavía no lo sabemos. Así que hay que extremar todos los recaudos. La verdad que es terrible las medidas que hemos tenido que tomar en los últimos tiempos. Yo sé que
en lo económico esto seguramente que va a perjudicar a mucha gente, por eso han sido medidas difíciles. Le agradezco también a los concejales opositores, que me he reunido con ellos, me han dado el apoyo, y a todo el equipo de salud para tomar las medidas que consideremos necesarias. Desde la semana pasada que estamos todos los días a full tomando medidas, pero vemos que esto se agrava día a día y a veces las medidas no alcanzan. También me alegro de que el presidente haya decidido ponerse al frente de todo esto. Ya la semana pasada hizo una conferencia de prensa, después el domingo volvió a estar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que creo que esa señal la tenemos que interpretar todos. La situación es grave, todos estamos preocupados, y el presidente tomó una medida en ese momento que fue la de permitir que todos los grupos de riesgo se vayan a su casa. Nos encontramos al otro día con la noticia de que muchos iban de vacaciones. Eso sigue pasando y la verdad que es lo peor que podemos hacer. Por eso es que también nosotros decidimos cortar los ingresos a San Pedro, pedirle a los turistas que no vengan, porque lamentablemente eso podría traer el virus a San Pedro. Así que todas las medidas que tomamos es por el bien. Yo sé que eso puede perjudicar a los hoteles, a la gente que trabaja en los hoteles, a la mucama del hotel, etcétera, etcétera, pero todos tenemos que entender que las medidas que se toman es para preservar la salud de la población de San Pedro. Así que simplemente eso es lo que le quería transmitir, porque veía con preocupación que hay gente que no toma conciencia. Sé que hay muchos que están asustados y que toman todas las precauciones, pero hay otros que no, y es preocupante. No hay que entrar en pánico. Los supermercados y demás van a seguir funcionando, por supuesto que con la medida de precaución que correspondan, pero la situación, repito, puede ser muy grave, y ojalá que estas medidas sean suficientes y que el día de mañana digan para qué tomaron tantas medidas, pero prefiero eso y no tomar de menos, porque repito, lo que está pasando en Italia y en España nos tiene que servir de ejemplo para que no pase acá. Dios quiera que las medidas que está tomando también el presidente alcancen y sean suficientes para contener esto. Y además, por todo lo que se dice en los medios, sabemos que es posible que en el día de mañana se decrete una cuarentena total. Bueno, estamos a la espera de lo que decía también el gobierno nacional.